Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento especial a la revista Vitalia por realizar este Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud. Hoy, pues, estoy yo participando con esta ponencia sobre la violencia basada en género y las capacidades humanas en las mujeres víctimas de violencia de pareja. El problema de investigación, básicamente eran tres pilares: la violencia basada en género, las situaciones de autocuidado y las capacidades humanas, el desarrollo o desmedro de las mismas. Entiendo que la violencia es un fenómeno multicausal, que las situaciones van en escalonamiento, generalmente son repetitivas, recurrentes y persistentes, y que en las víctimas se aprecia desmejora en el autocuidado y en el autoconcepto. Por eso, pues yo me pregunté de qué forma las situaciones de violencia basada en género estarían influyendo en el desarrollo de las capacidades de las mujeres. Y pues también qué factores serían los que influenciarían en ese fortalecimiento o en el debilitamiento de las capacidades y su desarrollo, y los significados que las mujeres construyen respecto al cuidado. En una sociedad heteronormada como la nuestra, en el binarismo de que unas personas, generalmente las mujeres, están criadas para el amor y el cuidado, y generalmente los hombres para el poder y el control, donde la mujer entonces prevé el cuidado más importante hacia los otros o hacia aquello que cultiva en su entorno, más que el cultivo del autocuidado propio. Y los objetivos de esta investigación, que dentro del marco de la maestría que realicé en la Universidad de Ciudad Francisco José Caldas, era indagar las repercusiones del desarrollo humano en las capacidades específicas de las mujeres en cuanto a, siendo víctimas de violencia, cómo ellas se veían en su autocuidado, en si había algunas vinculaciones específicas con algunas capacidades, en su ausencia o fortalecimiento, y en qué estrategias de promoción y de prevención de la violencia podían ser aplicadas para estas mujeres y en general otros tipos de contextos. Y pues dentro de la escala de cuidado y también de cómo avanza la violencia, percibiendo la violencia no como un evento único, sino como un ciclo en continuo. Hablamos de la triada de Walker, Leonard Walker, en los 80, en 1975, eh, em, evaluó y determinó tres fases en el ciclo de la violencia: las situaciones de tensión, que luego derivan en agresión, y luego en un momento que ella inicialmente llamó de luna de miel, lo que actualmente hablamos como de calma, donde se piensa que de pronto ya han pasado las situaciones que generan ese tipo de situaciones de conflicto. Sin embargo, es una fase que generalmente tiende a ir disminuyendo en el tiempo hasta desaparecer, convirtiéndose en un ciclo de situaciones de tensión que generan agresión, nuevamente la tensión u otra tensión generan agresiones que van en escalonamiento, pasando de situaciones verbales a físicas, físicas con objetos, física delante de otras personas, incluyendo si hay menores en ese ciclo de violencia, hasta llegar a situaciones inclusive donde se pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, lo que detecté en este estudio, se organizó como un estudio de tipo metodología cualitativo, donde con diferentes estrategias como las entrevistas semiestructuradas, algunas encuestas realizadas por las mujeres, y básicamente con dos grupos de 15 mujeres víctimas de violencia de 19 a 42 años, y un grupo focal donde hicimos encuentros circulares de mujeres entre 20 y 60 años que estaban interesadas en el tema, no se percibían a sí mismas como violentas o víctimas de violencia, pero que estaban muy interesadas en el tema de la violencia basada en género y puntualmente en el tema de la violencia de pareja. Entonces, dentro de toda esa indagación que se hizo para este trabajo, pues encontré que la formación de un ciclo en tres etapas o en tres fases era insuficiente, y por eso se amplían las etapas o fases de este ciclo de violencia para determinar o considerar situaciones de justificación y que pueden llevar a que ese ciclo de violencia escale en una espiral ascendente para una mujer capacitada y libre que ha comprendido que estar en violencia o en una relación donde se presenta cualquier tipo de violencia va en desmedro de su autocuidado y de su desarrollo, o la situación en donde vemos el desmedro de la mujer hasta tornarse una mujer subyugada que permite y persiste en un ciclo de violencia, eh, donde cada vez van a ser más frecuentes y más agresivas las situaciones de violencia que ella percibe o que ella vive, inclusive. Entonces, es una espiral que se denominó el ciclo de violencia relacional, para entender que si la mujer inicialmente puede sentirse que no está con las capacidades o las cualidades para poder salir de ese ciclo de violencia, porque se siente de pronto frustrada o que su finalidad es realmente mantenerse en este tipo de relación, donde pues se ha indicado a la mujer que si estás en una relación de pareja, debes continuar,
tratar de mantenerla pese a las circunstancias para no sentir que se ha fracasado en esa formación de ese vínculo. Y pues también debido a factores socioculturales donde la mujer está invitada, casi que impuesto a cuidado de otros por encima del cuidado de sí, y a pasar por naturalización de la violencia o por justificación o aceptación de las promesas de cambio de su victimario en continuar, persistir en ese ciclo de violencia. Entonces, la mujer puede escalar a una libertad, a desarrollar su libertad, pero para eso requiere una serie de recursos, recuperar los que tiene y saberse que puede obtener otros recursos para no sentirse tan limitada en su hacer, en su sentir y en su ser. ¿M? Para que dejemos de tener tantas mujeres que pueden llegar a temas de subyugación y de mantenimiento pernicioso en los ciclos de violencia, porque generalmente se está en un ciclo de violencia de pareja, puedes estar viviendo como mujer otras situaciones de violencia en otros contextos de relaciones y vínculos. Entonces tenemos que esta es una investigación en donde, como mencioné anteriormente, tenemos dos grupos de mujeres, las mujeres víctimas de violencia y las mujeres interesadas en estudiar y reflexionar sobre el tema. Y de todo eso se decantó en una estrategia de sororidad, donde la capacidad encuentra en la interseccionalidad, que siempre hemos visto como la forma de mirar las situaciones diversas de dificultad que pueden tener diferentes grupos, en este caso particularmente mujeres, donde si las etnias, la raza, el componente religioso u otros pueden incrementar sus situaciones de riesgo, también la interseccionalidad de situaciones y de capacidades puede ayudar a promover espacios de contención, de apoyo y de mejoramiento en las condiciones y en saber si esas mujeres con la agencia suficiente para poder hacer un cambio en su realidad. Entonces tenemos aquí, bueno, aquí está un poco cortada, disculpo, la rueda de capacidades, una rueda organizada con las capacidades de Marta Nussbaum y las capacidades ampliadas, haciendo como una especie de rueda de dirección donde las mujeres podrían entender que en su vida hay muchas más circunstancias que pueden ser propicias y que pueden ayudarlas a salir de situaciones de desmedro, como es la violencia de pareja. La violencia de género es un problema de salud pública y es un ejercicio o un menoscabo del ejercicio de la libertad. Por eso es importante que cada mujer tome el timón de su vida y pueda ejercer libre su desarrollo personal. Entonces hay una serie de capacidades para que la mujer recupere la posibilidad de ser agente de cambio. Eso sumado a entender que el cuidado va más allá del cuidado físico. Tenemos cuidado a nivel emocional, mental, social inclusive. Entonces, considerar que el cuidado visto de forma multidimensional, sumado a una rueda de capacidades donde cada persona, en este caso pues las mujeres, encuentren elementos para poder determinar entender que su situación actual no es la más adecuada, no es propicia para su crecimiento como persona y poder encontrar estrategias que la lleven a buscar cambios en su entorno que sean favorables para su crecimiento y el crecimiento y desarrollo de las personas a las cuales tienen en ese entorno y particularmente en los menores, hijos de ese vínculo o de vínculos previos y adultos que también estén a su cargo. Todo esto dentro de un programa que se organizó llamado Amate en clave AAA para que la mujer aplique y avance en todo este mare magnum de posibilidades. Y pues como conclusiones, hay muchas conclusiones. Decidí para esta ponencia abordar cuatro principales. Y es que la violencia, como lo mencioné anteriormente, es un problema de salud pública y está en incremento. Vemos cada vez más tempranamente en los vínculos, inclusive desde la adolescencia, vínculos entre adolescentes o adolescentes con adultos, situaciones de violencia que pasan de un noviazgo y después a una convivencia. Es decir, que no hay unas alertas, no se tienen en cuenta las banderas relacionales, banderas rojas, que pueden hacernos ver que desde este vínculo puede haber unas situaciones que puedan progresar en mayor violencia y que ser pernicioso para su desarrollo. Entonces, las mujeres no están percibiendo adecuadamente ni de forma temprana los riesgos que pueden estar viviendo en ciertas relaciones. Entonces, es importante que los esfuerzos se enfoquen en la prevención de la violencia basados en la educación, que sea una educación desde el afecto, con la identificación y la expresión de los afectos para gestionar sus emociones, encontrar que pueden tener pensamiento crítico y emocionalidad crítica y que pueden tener recursos, herramientas para tener una comunicación más asertiva con sus diferentes entornos, para generar más respuesta o apoyo en sus redes, ya sean familiares o sociales, y para ellas mismas darse cuenta que ellas pueden ser agentes de cambio, identificar las alertas relacionales y promover y fortalecer la identidad y el amor propio de ellas como base de su dignidad y desarrollo de la libertad.
Una segunda conclusión, que la promoción de las capacidades humanas como la autonomía, el autoconocimiento, la autodeterminación e inclusive la autodependencia pueden fortalecer la agencia en las mujeres, mejorando su autoestima y su amor propio. Y que el autocuidado multidimensional es un factor que impulsa de forma exponencial el anhelo de cambio, porque una mujer que se sabe suficiente, que se sabe útil, que se sabe capaz y valiosa, la torna más sensible para detectar fácilmente y más tempranamente los riesgos en los que puede estar incluida en ese vínculo o en otros, y pueden volverse agentes de cambio de su realidad, mejorar sus relaciones actuales y futuras y revertir cualquier situación de desmedro, en este caso particular, pues la violencia basada en género. Y otra cosa que se detecta es que la exposición de la violencia, si se da en tempranas etapas, en la infancia, por ejemplo, una agresión ya sea recibida u observada, si esa situación no se trata, no se maneja y hay un acompañamiento y atención oportuna, puede decantarse como un factor predictor de violencia, ya sea para que cuando se es adulto, ya sea como víctima o como victimario, estén inmersos en un ciclo de violencia. Entonces, esa afectación neurobiológica que se genera en las primeras etapas de la infancia, si está sostenida y sometida a factores socioculturales y a una susceptibilidad de ese individuo, va a ser lo más proclive a vivir situaciones de violencia. Agradezco al Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud y a la revista Vitalia la posibilidad de presentar este trabajo, a las mujeres participantes de esta investigación y que han comenzado a estar en el programa AMATE para encontrar estrategias de prevención que nos hagan gestionar en las mujeres que se pase de las dependencias en cuanto a su emocionalidad, su ideología, su economía y su finalidad a situaciones donde puedan ser independientes, autónomas, autoconstruirse en su dignidad y libertad de la forma más creativa, consciente, crítica y, y amorosa posible. Agradezco también a la Universidad Digital, donde realicé la maestría y donde fue posible también comenzar a abordar ciertas dinámicas al respecto de este tema. Y a todos ustedes por escucharme. Sé que la situación de violencia tiene muchas aristas, hay diferentes formas de observar el fenómeno. Se hace necesario que enfoquemos, como lo dije anteriormente, los esfuerzos educativos para hacer prevención, pero en quienes ya están viviendo la situación de violencia, existen herramientas, hay estrategias que básicamente estarán encaminadas o han estado encaminados no solo en la parte de lo legal, de la penalización del victimario, pero también hay que considerar que ese victimario muy posiblemente ha vivido en su infancia situaciones violentas y que eso lo ha llevado también a naturalizar la violencia y a relacionarse de formas agresivas consigo mismo y con su entorno. Entonces, una verdadera construcción de sociedades pacíficas donde se prevengan las situaciones de violencia en cualquier escenario, requiere que se trabaje, que se aborde tanto a la víctima como al victimario y el entorno en el que ellos han sido gestados y han construido en su diario vivir como seres humanos en continuo desarrollo. Muchas gracias para todos. Muy buen día y que tengan vínculos afectivos, pacíficos y entrañables. Gracias.